Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, media hora de conversación económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas esta semana con muchos temas en materia económica. Vamos a partir con uno de los indicadores, sin lugar a dudas, más sensibles que no ha traído buenas noticias durante las últimas semanas y mediciones. El empleo en nuestra economía, un estudio de la Universidad Católica que grafica dónde está pegando más el desempleo o dónde ha sido menor la recuperación. Pasamos a revisar la primera gráfica que hemos preparado. A ver, durante los últimos años, durante la pandemia podríamos decir, se perdieron cerca de 2 millones de empleos en nuestro país, de los cuales se han recuperado, pasamos a revisar la siguiente estación, o no se han recuperado 57.000 que faltan por recuperar. Y vamos a la siguiente estación, que aquí está lo más negativo, la población que en este tiempo entró al mercado laboral o está en edad de trabajar, creció en 624.000. Es decir, no hemos recuperado lo que perdimos y ya han entrado 624.000 personas. ¿Cuáles son los sectores, por ejemplo, en cuanto a edad, que menos se han recuperado? Los menores de 24 años, que en enero del 2020 había en el mercado laboral 785.000 personas. ¿Qué pasó en la pandemia? De ese número bajamos a 470.000. ¿Qué pasa después de la pandemia? En la última medición de empleo, hoy día son 611.000. Es decir, de los 785 caímos a 611. Faltan todavía por recuperar en menores de 24 años 174.000 empleos. Nos vamos al otro extremo en el rango etario en cuanto a empleo, según un estudio de la Católica. En marzo del 2020, mayores de 65 años, 550.000 trabajadores. ¿Qué pasa en pandemia? En el peor momento en materia de empleo, disminuyeron a 350.000, una caída de 200.000. ¿Qué pasa hoy día? El rango sobre 65 años son 530.000, falta todavía 20.000 por recuperar. También, en cuanto a materia de trabajadores de acuerdo al nivel educativo, lo vemos en la siguiente gráfica, quienes solamente tienen educación básica completa. En marzo del 2020 había poco más de 1.500.000 trabajadores en nuestro país solamente con educación básica. ¿Qué pasa en pandemia? De acuerdo a este estudio de la Católica, se cae a 915.000, se pierden más de 600.000 empleos. ¿Qué sucede ya saliendo de la pandemia? Son 1.150.000 trabajadores, es decir, trabajadores solamente con educación básica faltan por recuperar 390.000 puestos de trabajo. Y la última gráfica que hemos preparado son trabajadores con educación media incompleta, que en marzo del 2020, de acuerdo al estudio de la Católica, eran 980.000. ¿Qué pasa en pandemia? Y vemos los siguientes números, caen a 650.000, es decir, se pierden 330.000 empleos. ¿Y qué sucede ya saliendo del peor periodo sanitario? Hoy son 709.000, es decir, faltan por recuperar 271.000 empleos. Son los sectores y también en cuanto a rango etario que más se han visto golpeados por el desempleo o más se han demorado en recuperar. En otra materia también relacionado con la economía, borrón y cuenta nueva para muchos deudores. Eso busca un proyecto aprobado por la Cámara Baja que pretende sacar de los registros históricos a quienes tras 5 años hayan pagado la deuda o esta ya haya prescrito. Una iniciativa que rechazaron desde las instituciones financieras. Una discriminación porque si la persona hizo un esfuerzo no tendría por qué quedar con una mancha en el sistema. Pagué lo que había dicho alguna vez cuando más jovencita y al final no me borraron nunca. Un traspié con el que ha tenido que convivir por años. Marcela tuvo una deuda que, como ella nos cuenta, le manchó los papeles, pese a que con el tiempo la pagó. Una situación que no le ha permitido en algunas ocasiones acceder a créditos con instituciones financieras. No pude sacar un crédito en ese banco que en su minuto me daba una X tasa y era con ellos mismos. Incluso la deuda estaba prescrita, estaba pagada y todo lo demás, y seguía en el histórico. Yo creo que es una carga que no corresponde. Y justamente esa carga es la que pretende quitar un proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Diputados y que ahora se discutirá en el Senado. Se trata del derecho al olvido financiero, una iniciativa que busca borrar de los registros históricos las deudas de más de 5 años que hayan sido pagadas o estén prescritas y que actualmente permanecen en los libros de las instituciones financieras. Si tú pagas una deuda, tu acreedor tiene la obligación de eliminarte del registro de morosos. Sin embargo, la industria financiera maneja registros históricos. Siguen en libros, siguen en sistemas de información internos de la banca que, no obstante no tener antecedentes comerciales, se les niegan productos crediticios. Borrón y cuenta nueva que celebra Marcela, quien asegura que le hacen un favor a cientos de personas que ya cumplieron. Para salir adelante de esas mismas situaciones uno requiere una mano y se te cierran las puertas. Ese es el problema, que si tú ya pagaste no deberías seguir con una sanción encima.
Eso es como lo injusto, ¿no? Entonces, ¿Es bueno que para ustedes creen no, que es bueno? absolutamente. Yo creo que es un acto de justicia. Sin embargo, este proyecto ha traído división entre expertos e instituciones financieras. Por un lado, sus defensores aseguran que va en la línea correcta con la igualdad de condiciones y el cuidado de datos. El principio de igualdad y la no discriminación. Una persona sin antecedentes comerciales que cumple los requisitos objetivos para ser sujeto de crédito, tener cotizaciones previsionales, tener contrato de trabajo y tener una renta determinada, no tiene por qué ser discriminada por en su pasado haber tenido un traspié económico. Y por otro, señalan que debilita el sistema de pago, afectando el acceso al crédito y la formalidad financiera. El proyecto obliga a eliminar los registros de datos, impidiendo la gestión de cobro, debilitando así los incentivos a un sano cumplimiento de las obligaciones financieras. Es por ello que reiteramos la importancia de apoyar iniciativas que promuevan la formalidad financiera. El proyecto está mal diseñado porque al revés de lo que busca terminará por perjudicar a los buenos pagadores. Esto es porque el sistema quedará ciego, no pudiendo distinguir entre aquellos deudores que pagan oportunamente, los que pagan con atraso y los deudores que nunca pagan sus deudas. Críticas de la banca que desde la oposición recogen y recomiendan observar en el Senado respecto a que la información financiera no se comparta entre instituciones, pero sí quede en el registro de la que le debieron. Compartimos ahí algunos temas que habla la banca. Vas a quedar con ese monto dentro del banco o la institución a la cual tú le debas. Yo creo que por ahí puede ser una mejor reacción y yo creo que los senadores van a actuar en consecuencia. Hoy día nosotros queremos rechazar los dichos de la banca. No es posible que en nuestro país una persona, un delincuente, pueda borrar sus antecedentes penales y una persona que tuvo una deuda hace 10, 15 años no pueda borrar los registros de esta deuda. Un proyecto en donde el Senado tendrá la decisión final en una materia delicada como lo es el endeudamiento, que hoy por hoy aflige a una parte importante de la población que no tiene otra opción para financiar sus necesidades. Continuamos en Mirada Económica, vamos a hablar de inflación, vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de crecimiento. Estamos con el economista jefe del BCI, Sergio Lehmann. Sergio, bienvenido a Mirada Económica, ¿cómo te va? Hola Andrés, muchas gracias, encantado pues. A ver, lo primero hablábamos al principio del programa de empleo. Estamos entrando a tu juicio, veíamos los sectores que más les ha costado, de acuerdo a un estudio de la Católica, recuperar el empleo, recuperarse, ponerse de pies. Menores de 24 años, mayores de 65, con educación básica. ¿Cómo ves tú que está la situación del empleo? Ya vimos en la cuenta pública del presidente que ya se anunciaron 50.000 millones de pesos en subsidio a la contratación. ¿Estamos entrando quizás en este año, estacionalmente, en el periodo más complicado? Sin duda, digamos, yo creo que hay datos muy claros, digamos, y tú lo mostrabas, ¿no es cierto?, al inicio del programa, de que efectivamente estamos viendo un debilitamiento en el mercado laboral. No se han creado los empleos suficientes para compensar lo que se destruyó en la pandemia. Estamos viendo, de hecho, en lo último, que se está destruyendo empleo en el sector asalariado. Ha sido compensado por el sector informal, pero claramente estamos viendo un mercado debilitado y es probable que la tasa de desempleo continúe subiendo, digamos, algo más durante los próximos meses. Por razones estacionales, durante el invierno, efectivamente, vemos tasas de desempleo mayor y es probablemente lo que vamos a ver en los próximos meses. Podemos ver dos dígitos, como algunos augurados, otros dicen no llegaremos. Estamos en 8,7, hace un año en esta misma fecha estamos en 7,7, se ha subido un punto respecto al año pasado. Dos dígitos, ¿es probable? No es descartable, nosotros estamos esperando sí una tasa de desempleo que va a estar probablemente entre 9,5% y 10%, pero claramente da cuenta, ¿no es cierto?, del ajuste a la economía y el impacto que está generando en el empleo. ¿Cuál debiese ser quizás la etapa del año cuando podríamos llegar quizás a esos números, sientes tú? Yo calculo que eso debería ser en términos de julio, agosto más o menos, y luego comenzar a descender por razones estacionales también. Probablemente vamos a ver alguna mejora en el empleo hacia fin de año, pero además entendiendo de que probablemente hacia el último cuarto de este año probablemente vamos a ir viendo una economía que comienza, digamos, a repuntar ligeramente. ¿Algún sector en particular, Sergio, que tú sientas que va a pagar en cuanto a puestos de trabajo más, entre comillas, el pato que otras en esta coyuntura? Sin duda, porque hay sectores que se han ajustado mucho más fuertemente, digamos, son más sensibles al ciclo económico, son, por ejemplo, aquellos que son más sensibles al efecto, ¿no es cierto?, de alzas de tasa. Sector comercio, sector construcción, probablemente son los que están sufriendo con mayor fuerza este impacto. Muy intensivo en uso de mano de obra. Efectivamente, digamos, ahí por eso también, ¿no es cierto?, el costo desde el punto de vista social asociado, digamos, a los ajustes es importante, digamos, ahí tiene que ver con los costos que estamos asumiendo producto de los desequilibrios macros generados fundamentalmente durante 2020-2021. Otra materia que ha sido quizás la mayor preocupación durante los últimos 2 años, autoridad de los chilenos, es la inflación. Vimos la última medición entregada por el INE, 0,1% para el mes de mayo. ¿Cómo ves tú los meses que vienen? Definitivamente ya la inflación
¿está retrocediendo a la velocidad que se busca? ¿Está haciendo efecto la política monetaria del Banco Central? Sin duda, hemos visto que efectivamente la inflación va cediendo, el último dato de inflación fue positivo, claramente da cuenta justamente de esa trayectoria, pero ojo que el Banco Central lo que mira con más atención, más que la inflación total, es la inflación core, digamos, la subyacente, digamos, a la que uno calcula sacando energía, alimentos y estos productos son muy volátiles. Sí. Y esa todavía está un poquito alta, digamos, está bajando. 0,5 fue el registro, digamos, del último mes, digamos, en mayo, pero sí estamos viendo que está en más junio, resiliente. Exactamente, está siendo más resiliente y eso también es un fenómeno que se ve en otras partes del mundo. Ahora, para el mes de junio nosotros estamos esperando que ese componente sea 0,2 y por lo tanto va a continuar ese descenso. Y de ahí nuestra mirada de que, muy en línea con lo que está viendo el mercado, de que en julio efectivamente podría haber espacio para que el Banco Central comience un proceso de baja de tasas. Después te voy a preguntar por el tema de tasas, pero uno ve, por ejemplo, en la encuesta de expectativas económicas que ya el mercado baja a 4,7 el promedio de este año. Las proyecciones del Banco Central, el último IPOM, subieron de 3,6 a 4,6. O sea, después de mucho rato, uno ve que el mercado y el Banco Central están confluyendo una meta por lo menos más parecida para este año. Sin duda, el mercado hoy día está muy alineado con la visión que entrega el Banco Central. Hace rato que no pasa eso. Y hace rato que no pasa eso, pero hay otro dato también que es muy importante, que tiene que ver con el anclaje expectativa a 2 años plazo, 3%. La encuesta analista ya estaba en 3% hace varios meses atrás, pero la que no estaba ahí era la encuesta a los operadores financieros. La que no estaba ahí tampoco era la precios de mercado. Hoy día todas las encuestas y todas las lecturas que se pueden hacer respecto a expectativas a 2 años plazo están en 3%. Y eso naturalmente también da cierta tranquilidad respecto a cómo está funcionando la política monetaria. Tú hablabas de 0,2 para el mes de junio. ¿Cuánto es la perspectiva que tienen ustedes del BCI para este 2023 en cuanto a inflación? Para el segundo semestre nosotros vamos a ir viendo una caída más importante en la inflación media en 12 meses. Probablemente los próximos meses van a dar cuenta de inflación en torno a 0,2, 0,1, 0,3, 0,4, digamos, dependiendo del mes, porque hay también factores estacionales, alimentos, cerrando el año en 12 meses con una inflación de 4,5%. También bastante alineado con la visión que tenía el Banco Central. Tú mencionabas el tema de el timing del Banco Central. Próxima reunión de junio, sí o sí tiene que mandar la primera señal en cuanto a bajar el 11.25. Nosotros creemos que sí va a haber una señal en esa línea. Vamos a conocerlo, ¿no es cierto?, el lunes próximo y va a entregar, creemos nosotros, un sesgo respecto, ¿no es cierto?, a la visión de que tiene el Banco Central, que ya comienza a haber espacio para bajar la tasa política. Ya decíamos, las expectativas están ancladas en 3%, la inflación viene descendiendo, algo que el Banco Central está esperando para efectos de efectivamente dar una señal en esa línea, y el ajuste de la economía en nuestra línea, en nuestra mirada, ya está prácticamente completado el ajuste, digamos, y por lo tanto refuerza también la percepción de que se han recobrado los equilibrios macro y por lo tanto hay que ir gradualmente moviéndose hacia un estado, digamos, más normal en materia monetaria. Porque he leído a varios economistas que dicen que quizás postergar esta decisión puede ser, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Yo creo que hay un dato que es muy importante. Para efectos de tener una recuperación de la economía hacia el último cuarto de este año, como en general, ¿no es cierto?, todas las proyecciones tienen, y una recuperación hacia el 2024. Nosotros proyectamos que el próximo año vamos a crecer un 8%, el Banco Central estaba planteando, digamos, una cifra en torno al 2%. La única palanca que va a permitir ese repunte es la política monetaria, digamos. Y por lo tanto... O sea, que se tome la decisión ahora es clave. Es clave, digamos, porque hay que también entender de que hay un rezago entre, ¿no es cierto?, la decisión del Banco Central y el efecto macro, digamos, que va entre 6 meses y 2 años. Por lo tanto, lo que se define ahora va a determinar en buena medida lo que va a pasar hacia el último cuarto de este año. Más allá de la magnitud de una eventual caída de tasa, es la señal. Yo creo que la señal es importante y luego, ¿no es cierto?, en el mes de julio comenzar, ¿no es cierto?, efectivamente a bajar la tasa política. ¿Cerrar el año en qué nivel, más o menos? En materia de tasa política nosotros estamos estimando un 8,5%, es decir, una baja. Porque a principio de año se decía que íbamos a cerrar un 7%. Ahora ya como que la cosa se va ecualizando un poco. Efectivamente, digamos, después de que el Banco Central en el IPOM de marzo pasado veía que esto iba a ser bastante más gradual, el mercado va asimilando, digamos, esa visión. Pero creo que es importante que en el último IPOM también el Banco Central planteaba que eso iba a terminar en torno al 9%. Yo creo que en este informe político monetario que va a ser publicado el martes va a dar también una señal respecto a que probablemente la baja de tasas va a ser algo más rápido. ¿Por qué? Porque la inflación está bajando también, tal vez algo más rápido de lo previsto, y el ajuste de la economía, como ya comentaba, en nuestra mirada por lo menos ya se ha completado. ¿Cómo estás viendo tú en materia de crecimiento? Los últimos IMASEC, vimos el último fue menos 1,1, el anterior fue menos 2,1. Esta discusión entre... discusión entre economistas y el presidente, el presidente del Banco Central. Siempre digo, Marcel, estoy pegado con el presidente del Banco Central. Ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien dice la economía está creciendo, la economía se está expandiendo. Comparando, obviamente, este trimestre con el trimestre inmediatamente anterior. La medición del Banco Central mide, por ejemplo, midió abril o marzo con abril o marzo del año pasado. ¿Cuál es el cálculo que a ti te hace más sentido? ¿Comparar
trimestre con trimestre anterior o comparar mes con mes del año anterior? Yo creo que los dos datos son importantes, digamos. Uno permite... Que cada uno saca su rédito también estamos. político. Claramente, digamos. Pero yo creo que es importante siempre mirar, digamos, mes contra mes, porque te está mostrando, digamos, Ya. la aceleración en la punta. Y ese dato, cuando uno saca minería, porque hay que recordar que el dato de abril mostró una caída importante en 12 meses, mes contra mes fue La cero. minería de marzo fue nefasta. Ya La de abril marzo fue fue mejor. nefasta, pero la de abril fue buena. Sí. Está mostrando un crecimiento en torno al 3%. Y si uno saca minería, porque hay proyectos que están entrando en operación, Ya. y eso naturalmente tiende, digamos, a mejorar ese indicador, más todo lo que tiene que ver con la minería al litio. Si uno saca ese componente y ve el IMASEC, es decir, la actividad económica respecto al mes anterior, sacando minería, hay una caída de 0,7%, que es una caída importante. Ya. Por lo tanto, el ajuste de la economía ha continuado, ha sido relevante, ha sido importante y, por lo tanto, naturalmente es parte de lo que está mirando el Banco Central a efectos de tomar su decisión en las próximas reuniones. Porque decía Marcel que la recesión fue el año pasado. ¿Dónde la ves tú? Eso es correcto, digamos. El año pasado efectivamente hubo una recesión. Primer, segundo y tercer trimestre la economía cayó, Consecutivos de caída. que es la definición Sí. técnica. Pero ojo que este año, de todas maneras, a pesar de que en términos estrictamente técnicos no estamos en recesión, o no vamos a estar en recesión, lo más probable es que no, de todas maneras el PIB este año va a mostrar una caída. Nosotros estamos esperando un 0,2% negativo. Más negativo lo que está viendo, de hecho, ¿no es cierto?, el Ministerio de Hacienda, digamos, que más bien veía un ligero incremento. Por lo tanto, si bien en estricto rigor no es una recesión técnica, el PIB este año va a ser en promedio más bajo que el del año pasado. Sergio, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica. Al regreso te voy a preguntar de reforma tributaria y reforma de pensiones. Antes de ir a la pausa, les cuento a ustedes que construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Recursos como el cobre que produce BHP en Chile ayudan al mundo a reducir las emisiones de carbono y acelerar el desarrollo económico responsable. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Pausa en Mirada Económica. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el economista jefe del BCI, Sergio Lehmann. Sergio, te lo dejaba anunciado al comienzo, antes de ir a la pausa. Reforma tributaria. Se ve parte central, lo mencionó más de 10 veces el presidente Boric en su cuenta pública. ¿Cómo ves tú la negociación? Se ve compleja. ¿Por qué? Porque el gobierno para insistir en el Senado requiere 2/3 del Senado. Tiene con suerte la mitad del Senado. Eso en materia política. ¿Cómo lo ves tú en lo económico, lo que puede significar una reforma tributaria? Porque una reforma tributaria, te guste o no, siempre subir o bajar impuestos tiene un efecto en la economía. Exacto. Efectivamente, digamos, un tributo es por definición una distorsión que introduce en la economía con el propósito de recaudar, ¿no es cierto?, recursos al sector público y financiar gasto social. Eso está muy bien. Pero efectivamente hay que ser muy cuidadoso cuando uno define un marco que efectivamente produzca el menor efecto posible en términos, ¿no es cierto?, de señales para crecimiento, para inversión, para desarrollo. Y en ese sentido creo que hoy día la distancia entre lo que plantea el gobierno versus lo que mira la oposición es muy grande, digamos, y por lo tanto veo dificultoso ese camino, tal como tú señalabas, digamos, no se ven puntos de encuentro muy obvios. Tal vez donde uno veía cierto espacio, digamos, y hoy día pareciera ser que no hay mucho piso político dentro del gobierno, es ampliar la gama de personas que efectivamente pagan impuestos. La OCDE planteaba de que hoy día en Chile paga un porcentaje muy menor, digamos. Uno de cada 4 chilenos paga impuesto a la renta, el impuesto que se descuenta del sueldo. Efectivamente. Distinto al IVA, para dejar claro. Efectivamente, y eso es una anomalía a nivel global. Eso no ocurre en otros países. Y por lo tanto, si uno encontrara, digamos, un espacio, yo creo que está ahí. Pero es políticamente Es que menos me decir, cómodo, claro, digamos. puede ser mucho más efectivo en cuanto a recaudación, pero políticamente es bien poco plausible. Es poco plausible políticamente hoy día. Ojalá, ¿no es cierto?, haya espacio en el futuro, pero creo que por ahí hay un camino. Otros impuestos, como el impuesto al patrimonio, ya está Ese es uno completamente que fuera. está olvidado, sí. Completamente fuera. Impuesto, digamos, a las utilidades, producto de ganancia de capital, también creo que produce distorsión, genera, ¿no es cierto?, menor liquidez en el mercado y por lo tanto podría tener un impacto en la inversión. ¿Por ahí va? Yo creo que hay espacio para reducir, ¿no es cierto?, la evasión, la ilusión. Creo que es importante, digamos, llevarla a niveles más coherentes con lo que uno ve en el mundo desarrollado, particularmente vinculado con IVA. ¿Eliminación de exenciones, por ejemplo? Yo creo que por ahí también, ¿no es cierto?, hay un espacio. Pero esos impuestos recaudan muy poquito, digamos, y por lo tanto probablemente están bastante por debajo en términos de expectativas de lo que hoy día está buscando el gobierno. Y por eso veo que la distancia probablemente hoy día
es muy grande, probablemente hay algún espacio justamente, digamos, en esos puntos muy particulares, y creo que es parte, ¿no es cierto?, de lo que vamos a ver hacia adelante en la discusión parlamentaria. ¿Tú ves el techo en torno a un 2%, 2,5% más o menos, como se ha planteado en la discusión en cuanto a horizonte de recaudación de una eventual reforma? Yo creo que va a ser bastante menos que eso, digamos. Ya. Yo creo que estos puntos, digamos, estas cuestiones más específicas, recaudan bastante menos que eso, probablemente más cercano al 1 o incluso bajo 1% del PIB. ¿Y cómo ves? Esto se ve lejano, la reforma tributaria. ¿Cómo ves el tema de la reforma de pensiones? Yo creo que también hay una distancia importante. Yo creo que va a ser necesario sentarse, discutir. Todavía pareciera ser que no se ha dado el espacio para eso. La distancia respecto a lo que planteó el gobierno versus lo que miraba la oposición todavía es muy grande, pero ojalá que haya puntos de confluencia. Pero uno siente, Sergio, en la conversación por lo menos, en la discusión en mediodía, leía en el diario financiero, ya las cuentas nacionales se dan que están de lado, no son tema. Al parecer, dentro de la conversación, el rol del Estado, al parecer, podría ser más acotado. El rebaraje de cómo funciona el actual sistema quizás también sería más acotado. ¿Tú, de igual forma, no ves que las posiciones se vayan acercando? Yo creo que efectivamente en esos puntos probablemente hay acercamiento. Donde yo veo más distancia es probablemente respecto, ¿no es cierto?, a cómo mejorar las pensiones actuales, fundamentalmente la clase media. La propuesta que hacía el gobierno apuntaba, ¿no es cierto?, a hacer esta suerte, digamos, de compensación, digamos, y entregar, digamos, ciertos recursos, digamos, a ese sector, a ese segmento. Dentro de la discusión que hoy día uno ve, digamos, en esta materia, todavía no hay, ¿no es cierto?, una forma de abordar particularmente ese punto. Creo que en la medida que eso se financia a través, ¿no es cierto?, de esta recaudación, ¿no es cierto?, a tus propios, ¿no es cierto?, ingresos por el trabajo, genera, ¿no es cierto?, un efecto negativo en el mercado del trabajo, digamos, y probablemente la mirada más apropiada es financiar eso con impuestos generales. O sea, ¿a tu juicio la PGU ya cumple ese rol como sostiene cierta sensibilidad política? Lo que hace la PGU está muy, ¿no es cierto?, focalizada, digamos, en un segmento de la población. Va al 90% de la población, no está el segmento. Pero no está dentro, por ejemplo, sectores medios, digamos, Claro. medios altos. Y probablemente esos son todavía, ¿no es cierto?, sectores que reciben, ¿no es cierto?, en términos de compensación, pensiones versus ingresos, una tasa de reemplazo que todavía es baja. ¿Y cómo tú la mejoras? Creo que la pregunta es, bueno, hay que pensar, ¿no es cierto?, en un diseño que permita efectivamente, ojalá, ¿no es cierto?, compensar a ello en el mediano plazo. En el largo plazo no lo podría hacer, digamos, con esta propuesta, digamos, de destinar, digamos, un 6% adicional de cotización a un fondo individual, digamos, y una parte a un fondo colectivo. Pero eso es probablemente en el mediano y largo plazo. ¿Cómo lo resuelves hoy día? Creo que es algo que todavía no está bien establecido sobre la Lo mesa. conversamos en la previa del programa, tú eras bien escéptico respecto a que por lo menos en el corto plazo en esto se llegue a un acuerdo, tal como la reforma tributaria, que uno lo ve que es bien complejo, dado lo que necesita el gobierno y la realidad parlamentaria del gobierno en pensiones. ¿Tú también lo veías bien o lo ves bien difícil? Yo creo que es importante llegar a un acuerdo, ojalá, ¿no es cierto?, sea lo más pronto posible. Veo difícil que este año logremos un acuerdo, sí, ¿no es cierto?, a lo mejor mirando hacia el 2024 haya mayor espacio, haya, ¿no es cierto?, disposición, digamos, para efectivamente encontrar acuerdos. Yo creo que vamos a encontrar, digamos, alguna mirada común, ¿no es cierto?, ojalá, ¿no es cierto?, en el próximo año. Pero al menos en lo inmediato todavía veo que las distancias respecto, ¿no es cierto?, a buscar un punto común todavía siguen siendo importantes. Sergio Lehmann, muchas gracias como siempre por tu presencia aquí en Mirada Económica, Canal 24 Horas. Encantado, muchas gracias a ti. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana aquí en Canal 24 Horas, Mirada Económica. Que le vaya bien. Chao, chao. Mirada Económica.